Bienvenidos, a continuación vamos a estar resolviendo este circuito. Antes de comenzar este video te quiero pedir tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es analizar el circuito para tiempos menores que 0. Y esto lo vamos a indicar cuando t toma valores menores que 0. Vamos a dibujar el circuito. Comenzamos con la resistencia que tiene un valor de 10 ohms. Esta resistencia va a estar en paralelo con esta fuente. Pero si vemos, esta fuente tiene una función escalón unitario. Esta función escalón unitario va a tomar valores a partir mayores que 0. Y por esta razón, esta fuente no se va a tomar en cuenta. Continuamos por acá. Acá vamos a colocar este capacitor que se va a encontrar en serie con esta fuente de voltaje que tiene un valor de 10 voltios. Luego vamos a colocar acá la resistencia que tiene un valor de 40 ohms. Y esta resistencia va a estar en serie con este inductor. Luego vamos a proceder a aterrizar el circuito. El valor de esta capacitancia es 1/4 faradio y el valor del inductor es 1/8 faradio. Vamos a suponer que este circuito ya se encuentra en estado estable. Por lo tanto, este capacitor se va a comportar como un circuito abierto y este inductor se va a comportar como un cortocircuito. Y esto se debe a que en el capacitor la corriente ya se hizo 0 y en el inductor el voltaje se hizo 0. Entonces vamos a colocar aquí el corto y esto lo dejamos así como un circuito abierto. Acá vamos a colocar la corriente del inductor que vamos a llamar IL. Y acá vamos a colocar la polaridad del voltaje del capacitor, el cual vamos a llamar VC. Acá vamos a colocar el voltaje del resistor, que vamos a denotar como VR. Bien, entonces vamos a encontrar las condiciones iniciales del circuito. Vamos a comenzar encontrando la corriente del inductor para tiempos menores que 0. Si observamos, en este circuito la fuente de 10 voltios se encuentra desconectada. Por lo tanto, en el circuito no va a haber corriente. Esto quiere decir que la corriente del inductor va a ser 0 y la unidad amperios. Así como también el voltaje de la resistencia VR para tiempos menores que 0 también va a tener un valor de 0 voltios. Y ahora nos hace falta encontrar el voltaje del capacitor para tiempos menores que 0. Para encontrar ese voltaje vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla que está aquí. Entonces vamos a colocar ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a hacer una sumatoria. Acá vamos a colocar menos el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Y por último vamos a colocar el voltaje de la resistencia. Y esto lo vamos a igualar a 0. El voltaje del resistor nos dio 0 voltios. El voltaje del capacitor es el valor que vamos a conocer. Y el valor de la fuente que es 10 voltios. Y luego igualamos a 0. Entonces, encontrando el valor del voltaje del capacitor, nos va a dar un resultado de menos 10 voltios. Y este sería el voltaje inicial del capacitor. Bien, ya tenemos las condiciones iniciales del circuito. Entonces, cabe destacar que ya podemos encontrar el inciso A. Podemos determinar la corriente del inductor para tiempos mayores que 0, ya que va a ser igual a la corriente para tiempos menores que 0, ya que este valor no cambia al instante. Así que colocamos acá 0 amperios y esto va a suceder lo mismo para el voltaje del capacitor para tiempos mayores que 0. Va a tener un valor de menos 10 voltios. Y por último, acá vamos a colocar el voltaje de la resistencia. Si el inductor y el capacitor aún mantienen los mismos valores, por lo tanto, el voltaje del resistor también se va a mantener igual. Así que vamos a colocar 0 voltios. Bien, ya tenemos el inciso A. Ahora nos hace falta determinar el inciso B. Para encontrar el inciso B, tenemos que analizar el circuito cuando t es mayor que 0. Así que vamos a dibujar el circuito. Colocamos aquí la resistencia que tiene un valor de 10 ohms. Esta resistencia está en paralelo con esta fuente.
En este caso, esta fuente ya se va a encontrar activa porque el escalón unitario toma valores a partir mayor que 0. Entonces, cuando es mayor que 0, este escalón va a tener el valor de 1 y 1 va a estar multiplicado por 2. Por lo tanto, esta fuente va a tener un valor de 2 amperios. Acá colocamos la dirección de la corriente y continuamos por acá con el capacitor que va a estar en serie con esta fuente de 10 voltios. Colocamos el valor del capacitor, que es un cuarto faradio, y luego seguimos por acá con el resistor, que tiene un valor de 40 ohms. Este resistor va a estar en serie con este inductor, que tiene un valor de un octavo Henry. Y por último, vamos a proceder a aterrizar el circuito. Luego de haber aterrizado el circuito, vamos a colocar el voltaje del resistor, que es VR. Vamos a colocar el voltaje del capacitor y acá vamos a colocar la corriente del inductor. Y en este caso estamos considerando el capacitor y el inductor, ya que ahorita mismo no se encuentran en un estado estable, ya que están comenzando a cargarse. Así que vamos a comenzar con el inciso B. Vamos a comenzar encontrando a dI de t, que es la derivada de la corriente del inductor. Así que para encontrar ese valor tenemos que analizar el voltaje del inductor, que va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y esto es para tiempos mayores que 0. Entonces el voltaje del inductor va a ser el siguiente. Si observamos en este circuito, ya conocemos el voltaje del capacitor, que nos dio un resultado de menos 10 voltios. Entonces podemos observar que en este nodo, el voltaje del nodo superior que está aquí, el cual vamos a denotar VA, va a ser igual a 0. Y esto se debe a que VA va a ser igual a la suma del voltaje del capacitor más el voltaje de la fuente. Entonces, el voltaje del capacitor nos dio un resultado de menos 10 voltios y el voltaje de la fuente nos dio un resultado más 10. Y esto nos va a dar un resultado de 0 voltios. Así que estos dos elementos están haciendo un corto, por lo tanto el voltaje del inductor va a ser 0. Igualamos, colocamos el valor de la inductancia, que es un octavo, que va a estar multiplicado por dI sobre t, cuando t es mayor que 0. Entonces despejamos y podemos obtener inmediatamente que la derivada de la corriente cuando t es mayor que 0 nos va a dar un resultado de 0 amperios sobre segundo. Ahora vamos a encontrar dV de t, que es la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Para encontrar dV de t vamos a analizar la corriente del capacitor, que va a ser igual a la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y esto es cuando t es mayor que 0. Bien, entonces, para encontrar la corriente del capacitor, sabemos que aquí se está formando un corto. Entonces, al formarse ese corto, toda la corriente de la fuente de 2 amperios se va a ir por ese corto. Esto quiere decir que la corriente que está pasando por el capacitor va a tener un valor de 2 amperios. Igualamos, colocamos el valor del capacitor, que es un cuarto, y esto va a estar multiplicado por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, cuando t es mayor que 0. Ahora comenzamos a despejar. Aquí este 4 va a pasar multiplicando al 2. Esto quiere decir que la derivada del voltaje con respecto al tiempo, cuando t es mayor que 0, va a tener un valor de 8 voltios sobre segundo. Ahora nos hace falta la derivada del voltaje con respecto al tiempo de la resistencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a colocar el voltaje de la resistencia. Sabemos que es igual al voltaje del capacitor más el voltaje de la fuente. Entonces vamos a derivar. Nos va a quedar la derivada del voltaje con respecto al tiempo, cuando t es mayor que 0,
va a ser igual a la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo para valores mayores que 0, y la derivada de una constante va a ser 0. Igualamos y reemplazamos los valores que ya conocemos. Aquí nos va a dar 8, y a 8 sumándole 0 va a seguir siendo 8, así que acá va a ser 8 voltios sobre segundo, que sería el valor de la derivada de la resistencia con respecto al tiempo cuando t es mayor que 0. Bien, con esto ya tenemos el inciso B, pero antes de seguir vamos a hacer espacio en el pizarrón. Y a la vez también te quiero pedir tu apoyo. Si este video te está siendo útil, puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal. Ahora nos hace falta determinar la corriente del inductor cuando llega a un estado estable. Esto lo vamos a representar cuando t tiende hacia el infinito. Y cuando esto sucede, el capacitor lo vamos a reemplazar como un circuito abierto y el inductor lo vamos a representar como un corto. Así que vamos a colocar acá un cable. Y ahora sí vamos a proceder a encontrar la corriente permanente del inductor. Entonces sabemos que aquí en el circuito se encuentra abierto. Entonces si observamos, esta fuente de 10 voltios se encuentra desconectada del circuito. Y por lo tanto solo tenemos una fuente activa en él, que va a ser la de 2 amperios. Aquí podemos aplicar un divisor de corriente para así determinar cuál es la corriente que pasa por la resistencia de 40 ohms, que vendría siendo la misma que va a tener el inductor, ya que están en serie. Así que igualamos, colocamos el valor de esa fuente, que es 2 amperios, multiplicamos el valor de la resistencia opuesta a la que queremos obtener, en este caso va a ser la de 10 ohms, y luego eso lo vamos a dividir por la suma de las dos resistencias, que sería 10 más 40. Continuamos resolviendo. En el numerador nos va a dar un resultado de 20 voltios sobre, y en el denominador nos va a dar 50 ohms. El resultado de esta división nos va a dar 0.4 amperios, que sería el valor de la corriente del inductor. Ahora vamos a encontrar el voltaje estable del capacitor. Igualamos, entonces el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje del nodo VA menos el voltaje de la fuente de 10 voltios. Seguimos resolviendo. El voltaje del nodo va a ser igual a la corriente del inductor multiplicado por la resistencia de 40 ohms. Y a eso le vamos a restar los 10 voltios de la fuente. La corriente del inductor nos dio un valor de 0.4 amperios. Así que 0.4 amperios por 40, eso nos va a dar un resultado de 16 voltios. Y a 16 le vamos a restar 10 voltios. Y esto nos da un resultado de 6 voltios. Y este vendría siendo el voltaje final del capacitor. Ahora vamos a encontrar el voltaje de la resistencia cuando t tiende hacia el infinito, y esto va a ser igual al voltaje del nodo A, y esto se verá que se encuentran en paralelo, así que el nodo A nos dio un resultado de 16 voltios, y este sería el voltaje final de la resistencia. Bien, y hasta aquí hemos llegado con el inciso C. Si este video te fue de gran ayuda, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video con tus amigos. Así que está pendiente al próximo video. Nos vemos.